Así comienza nuestra historia. 60 años de existencia. Es conocido como el aniversario de diamante. Esta es la piedra preciosa más costosa y su brillo no se apaga con el tiempo. Esta época representa la finalización de 6 décadas y el comienzo de una nueva etapa de más madurez en la vida. Era la antesala de la Guerra Civil en República Dominicana. En el mes de noviembre del 1964, tan solo 4 meses del estallido de dicha revolución, en un pequeño pueblo en el centro del país, Bonao, estaba naciendo una nueva iglesia. Dios envía a la misionera Ángela Cepeda, una estadounidense que decidió llegar al país en medio de la crisis que golpeaba a la nación, para trabajar a favor de las Asambleas de Dios. Es así como nace la iglesia, Asambleas de Dios 316 de nuestro pueblo, Bonao. Ángela Cepeda, quien enfrentó serias dificultades cuando aún el evangelio no era conocido, fue enviada por el reverendo Ricardo Tañón, quien era el pastor principal de la iglesia Juan 316 en el Bronx, New York. En medio de la guerra, la mencionada misionera tuvo que partir del país, pero había dejado sembrada la semilla del evangelio. La primer miembro convertida al Señor mediante el ministerio de la hermana Ángela Cepeda, antes de partir hacia la nación del norte, fue Isabel Hibbert, una novelense comprometida con la obra de Dios desde el momento que entregó su vida al Señor. A la hermana Hibbert le debemos de que hoy estemos en la Mauricio Báez, esquina Cristóbal Colón, del barrio Prosperidad. Aunque la iglesia inicia en la calle San Antonio número 71, detrás del Liceo Elías Rodríguez. Dentro de los hermanos fundadores, junto con Isabel Hibbert, también estuvo Luis Hinoa. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Le doy las gracias a Dios por el tiempo en que estuve participando con ustedes en las Asambleas de Dios. Allí aprendí muchas cosas buenas, especialmente de nuestro hermano Miguel Vidal, que me instruyó mucho en la palabra. Hoy en día he sido usado en muchas iglesias para llevar esa doctrina tan preciosa que se encuentra en el reglamento local de las Asambleas de Dios. Hasta el día de hoy lo estoy enseñando. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, y espero que un día nos podamos ver todos juntos en el cielo, ya que la iglesia de Cristo es una, y todo el que es miembro de Cristo, alabado sea el Señor, está unido a este cuerpo. Leamos a todos y olviden que somos hermanos. Dios me lo guarde y me lo bendiga. Acompañado de su madre, quienes en el 1964 deciden recibir al Señor. Luis nos cuenta que a pesar de no militar en las Asambleas de Dios actualmente, la doctrina que enseña, donde quiera que tiene la oportunidad, es la que aprendió con nosotros. También la hermana Julia Reynoso, que al inicio de los pastores actuales, Darlina y Leury Jiménez, fue llamada a la presencia del Señor. Dicha hermana sirvió como un instrumento, destacándose como una gran líder diaconisa de esta congregación durante todos sus años. Esta mujer dejó un legado para que sus hijos, Pascual y Dulce Reynoso, sigan las pautas marcadas. También la hermana Marta, una mujer que servía y amaba a Dios con toda su devoción. Luego de marcharse la hermana Cepeda, el primer pastor aún vive y ministra en los Estados Unidos. Es Miguel Vidal, y quien fuera secretario ejecutivo del concilio. Más tarde es sustituido por el Ladislao Mateo, cuya esposa aún es un ministro activo de las Asambleas de Dios en Santo Domingo. Nos cuenta Raquel Mateo que su esposo recibió al Señor solo. Una tarde, en una de las fincas de su padre, quien era un hacendado en San Juan de la Maguana, cayó de rodilla en tierra y decidió recibir al Señor en su corazón. Llegando a la casa, convencido de que era un pecador a la edad de 18 años, le dijo a su padre y hermanos: me he convertido al Evangelio, recibí a Jesucristo como mi Salvador.
Esto le costó tener que marcharse de su casa, pues su padre le replicó: aquí no caben dos dioses. Luego fue al seminario bíblico y así fue enviado a esta congregación. Más tarde llega Lorenzo Ramírez, quien también partió a la presencia de Dios, sustituido luego por Manuel Félix. Al igual que la esposa de Euladislao, esta sigue ministrando la palabra de Dios en la obra en la iglesia en Santo Domingo. Los hermanos que aún permanecen dentro de nosotros de la década del 60 se encuentran Froilán Martínez, quien venía a la iglesia desde los 8 años de edad y más tarde contrajo matrimonio con Rosagna Macea, aunque antes de él estuvo como miembro su hermano William Martínez desde el 1967. Este partió a la presencia del Señor hace poco tiempo. Además, fue un pastor que salió de esta congregación y ministró en algunas ciudades del país junto a su esposa Ana Cristina Soto de Martínez. El sexo femenino no se queda atrás, pues también siendo muy joven, llega desde la provincia de la Altagracia, Higüey, Yolanda Guerrero, quien permanece tan solo unos meses, al parecer sosteniendo la obra hasta que llegara el pastor Apolinar Núñez. Este grupo de ministros estuvo en el periodo del 1965 hasta el 1972. En el año 1972 se marcaba un rumbo distinto y de estabilidad para nuestra iglesia. La llegada del pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela. Este ayudó a que la iglesia se organizara. Silverio llega a Bonao soltero. Para ese tiempo solo había un grupito de 15 miembros, dentro de los cuales hicimos mención de los fundadores. Sin embargo, es importante reconocer y destacar a Pablo y Enerio Restituyo, quienes aún sirven al Señor. Para los años 72, cuando llega el pastor Bello, también recibe al Señor Juana Bautista Ramírez de los Santos, Juanita, quien instruyó a su familia a los pies de Cristo cuando estaba en vida. Contaba que un pastor que amó con todo su corazón fue a Bello. Más tarde llega el hermano Juan Rafael Rosario, conocido como Bobby, quien en el 1976 decide amar a Dios y ser parte de las asambleas de Dios en Bonao. El hermano Bello luego se casa con Milagros Aturria y juntos emprenden el inicio de la primera compra de la mejora en la que hoy nos alberga como iglesia. Nos cuenta el pastor Bello que desde la iglesia central Juan 316 en el Bronx se enviaban $30 mensuales para el pago del alquiler, donde estuvo operando la pequeña y acogedora iglesia en la calle San Antonio. Para este tiempo, el dólar y el peso estaban casi a la par. Dios puso en el corazón de los Bellos salir a buscar casa por fe para comprar. Para aumentar su fe, un señor de nombre Antonio vendía un casón a donde funcionaba un prostíbulo clandestino. El valor era de 7,500 pesos dominicanos. Llegando a un acuerdo, se lo dejaron en 7,000. La compra fue realizada y ese clandestino burdel es la casa donde hoy nos encontramos adorando a Dios por más de 60 años. De un prostíbulo desordenado a una casa de adoración y formación de discípulos que ha transformado la sociedad de Monseñor Noel. En los tiempos de nuestro hermano Silverio y Milagros, la hermana Isabel Gilbert, antes de la gestión de los Bello, se traslada en el 66 al Bronx, Estados Unidos, y se casa con un americano del cual procede su nombre. Años más tarde, la hermana hace un viaje a Bonao a conocer los pastores Bellos Saturria y se reconcilia con el Señor, pues se había apartado. Desde ese momento, esta hermana fue por muchos años un apoyo económico al ministerio de las Asambleas de Dios en Bonao.
enviando $40 mensuales para el sostén y estabilidad pastoral. Cuando regresa definitivo a vivir a Bonao y ve las condiciones de la iglesia, incomodidad, la estrechura tanto del salón de los cultos, de la casa y un pequeño colegio, pues operaban juntos, se sintió movida por el Señor en desbaratar una de sus casas y rehacerla. Decidió usar un lado para la iglesia y el otro lado para la casa pastoral. Para ese entonces, la iglesia daba cultos tanto en la Mauricio Báez, donde operamos actualmente, como en la San Antonio. Los pastores Bello fueron sustituidos en el 1979 por Felipe Ciprián, quien traslada la iglesia del local, alquilando una propiedad frente al casino del Yuna. Pero su ministerio fue por corto tiempo, por asuntos personales y por su gran ministerio evangelístico que aún persevera hasta el día de hoy. 1980 fue una temporada de grandes bendiciones en Bonao mediante el ministerio del pastor Virgilio Marmolejo y su esposa Noelia. El pastor Virgilio es un aficionado por el Espíritu Santo y para que la gente fuera llena de su poder. Dentro de su ministerio, algunas de las cosas que podemos destacar es que nuestra iglesia creó una cultura de sembrar nuevos campos blancos y que muchos obreros laicos se desarrollaron, ministrando donde quiera que había oportunidad. La primera iglesia fue la de Arroyo Toro, luego en Blanco Arriba, también en el campo del sector del 8, que aún permanecen las Asambleas de Dios, San Isidro, Juma, la iglesia de Piedra Blanca y Jayaco. El templo en el que hoy disfrutamos de la celebración de cada culto fue reconstruido durante el periodo de los pastores Marmolejos. Cada hermano realizaba actividades de venta de comidas, dando ofrendas voluntarias, vendían ropa, zapatos, planchas y todo lo que se podía. En el 86, el pastor comienza a viajar y trabajar fuera del país para que con su sueldo ayudar que el templo fuera terminado y que el viejo ranchón fuera desbaratado. En uno de sus viajes a los Estados Unidos, mientras testificaba en un culto la fidelidad de Dios hacia esta iglesia, es cuando Dios mueve a un hermano apellido Pérez, quien prometió enviar una ofrenda durante 6 meses para su terminación y cumplió sin dejar de hacerlo como lo había prometido. Algo que hizo Virgilio y su esposa digno de imitar, y fue que llamaron a los hermanos que ofrendaban y le dijeron: ya el templo se terminó, no necesitamos más sus ofrendas. Para el año 1992, Dios honra a los pastores permitiendo que se levante un ministerio de desarrollo infantil con unos 70 niños. Estamos hablando del CDI, quien con su primera directora, Griselda Santos, lograron comenzar a impactar a nuestra comunidad. El trabajo socioespiritual que el CDI, Casa de Vida con Amor, realiza desde dicha fecha es indescriptible. En medio de tantas precariedades, hermanos voluntarios se ofrecían para cocinar, limpiar, visitar y dar clases a los niños, mientras eran visitados por algunos grupos del extranjero. Más tarde, en el 1995, en medio de un crecimiento hermoso de la comunidad, los pastores marmolejos salen de la iglesia para ir a ministrar fuera del país. Es sustituido por los hermanos Inocencio y Silvia Marte. Estos dieron un repunte al sistema de adoración en la iglesia, pues su hija, Danaldi Marte, es una adoradora que ama a Dios, y el pastor Marte fue un líder aprobado por Dios, pues sirvió como presbítero durante 8 años en una de las zonas del país. Inocencio dirigió una pequeña ampliación en esta iglesia por el crecimiento y el empuje que estaba teniendo. Su pastorado solo fue por espacio de 3 años. En el 1998, Dios permite un tiempo de transformación y avivamiento sin igual, cuando el pastor Rudy y Sara Vilorio, oriundos del Ceibo,
son enviados a pastorear a esta iglesia. Hablar del ministerio de los pastores Vilorio es muy halagador para la juventud más adulta de esta iglesia, pues su ministerio pastoral evangelístico durante los 10 años de permanencia llevó a la iglesia a un despegue espiritual que aún se menciona con añoranzas. También, con el espíritu de construcción, logra edificar la casa pastoral desde cero y comprar el terreno que usamos como parqueo en esta iglesia. Además, comprar un vehículo para la iglesia para transportar a los hermanos que vivían lejos, en vista de un comienzo de un movimiento de conversión por todos los barrios de Bonao, pues esta iglesia era la más impactante para estos años. Los Vilorios levantaron algunas otras nuevas iglesias por muchos lugares: Los Arroces, Villa Linda, Cristo Rey, María Auxiliadora. Cada domingo en nuestra iglesia era una gran bendición poder adorar, pues todas las iglesias se reunían para celebrar el gran jubileo mensual. La iglesia creció de manera integral: damas, jóvenes, caballeros, niños, misioneritas y el famoso ministerio de los exploradores del rey, con el hermano David Peguero a la cabeza y otros hermanos aquí presentes. A la salida del hermano Vilorio, el crecimiento fue casi de 300 miembros bautizados con los hermanos de las iglesias hijas. Ya en el 2008, año en el que parten los pastores Vilorio, llega el pastor Nelson Peña, un hermano recordado por el gran amor, la paz y la calma con que pastoreaba a sus feligreses, implantando la cultura de los grupos de vida cuyos resultados fueron óptimos en sus inicios para la expansión del reino de Dios. A la salida del pastor Peña llegan nuestros pastores actuales, Leury y Darlina Jiménez, para continuar la obra y el legado que Dios ha determinado para esta congregación. Ha sido una época de avance, pero de muchas luchas. Dios ha sido poderoso en cumplir sus promesas de crecimiento, de ensanchamiento y de multiplicación. Dios puso en el corazón de los pastores Jiménez comprar un nuevo terreno, y ha sido tan bueno que pasado 4 años del pastorado en este lugar fue creando las condiciones, y sin saber la forma nos abrió la puerta para adquirir 1,581 metros cuadrados. La iglesia continúa pagando mes tras mes. Por esto, encarecidamente solicitamos al dueño de la plata y del oro que envíe a los donantes para la construcción del nuevo templo, que albergará 400 personas sentadas, facilidades para un instituto bíblico de las Asambleas de Dios, parqueo, facilidades para consejería y nuestro centro de desarrollo integral Compasión. Y así seguir liberando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús.